Cuando sientas el ruidito, larga. Hay un audio, hay un ruido que se está colando, por eso yo cierro el audio mío, ¿eh? Yo lo siento desde acá. Bueno, arranco. La actividad 1 estaba vinculada al teorema de Cauchy. Básicamente preguntaba cuáles de los siguientes enunciados que se mostraban correspondían al teorema de Cauchy-Goursat. Todos los enunciados tenían, no los vamos a leer uno por uno, sino vamos a analizar qué es lo que nosotros entendemos que debería estar presente en un teorema de Cauchy-Goursat. Que la función sea analítica es algo que debe estar presente en el teorema. Y si nosotros nos fijamos de las 5 definiciones que hay, la número 3 habla de una función derivable, no una función analítica. Así que en principio estaríamos descartando la opción 3 como una posible definición del teorema de Cauchy-Goursat. Cuando hablamos de una función analítica f, está bueno preguntarnos dónde queremos que la función sea analítica. Y las 5 posibilidades hablan de un dominio simplemente conexo D, la 2 también habla de un dominio simplemente conexo, la 4 también, y la 5 dice otra cosa, dice en todos los puntos dentro y sobre un contorno C. Entonces, vamos a sintetizar lo siguiente. En torno a las hipótesis del teorema de Cauchy-Goursat, las hipótesis son que la función es analítica, ¿dónde? Puede ocurrir que sea analítica, o sea, no puede ocurrir que sea analítica, no, puede hacer referencia a esa analiticidad en un dominio simplemente conexo, pero también puede decir que la función es analítica dentro y sobre C. Aquí en el dibujito se muestra un dominio simplemente conexo que está identificado con la letra D. Recordemos que dominio es un conjunto abierto y conexo, y simplemente porque no tiene agujeros. Y la curva C es una curva que debe estar dentro de ese dominio. O si no, también podemos hacer referencias a las hipótesis del teorema, simplemente diciendo que queremos que la función sea analítica dentro y sobre la curva. Entonces, estaríamos diciendo que de las 4 opciones que nos quedan, hasta ahora todas estarían dando información vinculada a las hipótesis del teorema de Cauchy-Goursat. Que la función sea analítica en un dominio simplemente conexo o dentro y sobre un contorno C. Esas son opciones para describir el teorema o nombrar. La tesis del teorema es que la integral de línea a lo largo o sobre ese contorno es igual a 0, entonces está bueno ver qué dicen cada una de estas definiciones en torno a ese contorno C. Si observamos, todas vinculan que ese contorno es una curva cerrada simple que está en D. Con lo cual, estarían todas habilitadas a hacer definiciones del teorema o enunciados del teorema. Por último, la tesis es esto, ¿no? Que la integral, ahí la estoy marcando, cerrada, porque el contorno tiene que ser cerrado, de una función analítica en un dominio D es igual a 0. Y todas las 4 restantes dan la misma tesis. Entonces deberíamos decir que las 4 opciones que nos quedan serían verdaderas, posibles enunciados del teorema. Pero si avanzamos un poquito más y los leemos,
vamos a observar que hay dos de ellos, la 3 ya la descartamos, pero la 2 habla de que además que la función sea analítica en ese dominio, nos pide que la derivada sea continua. Y eso no es un requerimiento del teorema de Cauchy-Goussat. Por lo tanto, estaríamos descartando la opción 2 y nos quedan como posibles enunciados válidos para el teorema la 1, la 4 y la 5. Sobre la opción 3 que descartamos, que dice que nos pide que la función, en vez de que sea analítica, nos pide que sea derivable y además nos pide que su derivada sea continua, este enunciado tiene que ver con el teorema de Cauchy. Cauchy fue el precursor del teorema de Cauchy-Goussat y sus hipótesis para el teorema eran que la f tenía que ser diferenciable y su derivada continua en un dominio conexo, simplemente conexo de y C ser una curva cerrada simple. Lo que tiene de bueno el teorema de Cauchy es que el hecho de que imponga más restricciones para que esta integral sea igual a 0, hace que su demostración sea más sencilla. Cuando vino el señor Goussat, simplificó el teorema, dijo que solamente hacía falta que la función fuera analítica en ese dominio conexo D, pero eso trajo como consecuencia que la demostración de este teorema fuera mucho más intensa, por decirlo de alguna manera. Por eso nuestro apunte está demostrado el teorema de Cauchy, no el de Cauchy-Goussat, donde es una demostración amena y sencilla que hace uso del teorema de Green, que se ve en cálculo 2, y de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que las vimos en unidades anteriores. Bueno, eso respecto del teorema de Cauchy-Goussat. ¿Yo podría agregar algo? Sí, claro que sí. Que uno diría que entonces esas tres opciones que son correctas son un enunciado posible para el teorema de Cauchy-Goussat, que la que figura como la opción 3 es un enunciado correcto del teorema de Cauchy, como bien lo aclara Alba, ¿está bien? No está traído de los pelos. El enunciado 3 no es un enunciado trucho, sino que es un enunciado correcto del teorema de Cauchy, que como explica Alba, es como que impone otros requisitos y saca la misma conclusión. En cambio, la segunda de las opciones, ese sí, es como un enunciado que es un engendro, que no es ni una cosa ni la otra, y que entonces estaría como inventado para la ocasión. Y esto así fue. Así fue. Esto que comenta Alba, en realidad después tienen importancia los dos teoremas, porque en realidad la conexión que se establece a través de la existencia de los dos es la conclusión de que si una función es analítica, entonces su derivada no solo se puede decir que existe, sino que también es continua. ¿Está bien? Es una afirmación para el campo de los complejos que no se verifica en el campo, por ejemplo, de los números reales, y es una definición fuerte, que después va a tener cierta trascendencia. Si la función es analítica, no hace falta probar de que su derivada es continua, porque seguro que es continua, ¿está bien? Y eso surge como consecuencia del teorema de Cauchy-Goussat. Veo que la opción 3, esta que era el enunciado del teorema de Cauchy, muchos la tomaron como cierta, muchos la marcaron como cierta, por eso está bueno decir, este no es un enunciado trucho, pero no es el de Cauchy-Goussat, sino que es el de Cauchy. Hecho. A mí siempre me da la sensación que la palabra teorema es una palabra que espanta, pero yo en el tiempo le he empezado a adquirir algún cariño en esto de prestar atención cuáles son las hipótesis del teorema, es decir, cuáles son los supuestos, qué es lo que necesito, el punto de partida para poder afirmar lo que después es la tesis del teorema. Y en este caso nos tiene que quedar claro que más allá de cómo lo enunciemos, las palabras que usemos, nos tiene que quedar claro que necesitamos una función analítica
en un dominio simplemente conexo, donde tiene que estar una curva cerrada simple, y eso nos va a garantizar que la integral cerrada a lo largo de esa curva va a ser igual a 0. Que lo podamos repetir con las palabras nuestras. Bueno, vamos a la actividad 2. Bueno, antes de pasar a la actividad 2, yo quería hacer este comentario. Nosotros, en cuanto a la resolución de integrales complejas de línea, lo único que habíamos visto hasta la clase pasada era que las íbamos a resolver si teníamos la integral a lo largo de una curva, era necesario parametrizar la curva, que es este z de t. Bueno, y luego a través de este procedimiento poder obtener el resultado. Ahora podemos decir que sabemos algo más a partir del teorema de Cauchy-Gaussat, que es que si nuestra curva cumple con las hipótesis del teorema, es decir, que es un contorno cerrado y simple, y que la función es analítica dentro y sobre la curva, esa integral nos da 0. Bueno, y ahora sí pasamos a la actividad que sigue. La actividad 2. Nos pedía, aplicando el teorema de Cauchy-Gaussat, determine cuáles de las siguientes curvas permiten afirmar que la integral cerrada a lo largo de la curva C de la función 1 sobre z es igual a 0. Bueno, la consigna nos dice que apliquemos el teorema. Ese va a ser nuestro instrumento para poder resolver esta actividad. Y el teorema, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, vamos a partir de aplicar las hipótesis. Nos pedía que la función fuera analítica en una determinada región. Esta función que tenemos nosotros, que es 1 sobre z, yo voy a ir escribiendo en el pizarrón, pero no cosas importantes, así que si alguien no lo ve, no se preocupe. La función, nuestra f de z, que es igual a 1 sobre z, sabemos que esta función no es analítica en el origen. Entonces, si esa integral que tenemos acá nos está dando igual a 0, es porque esa función tiene que ser analítica dentro y sobre la curva C. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todas estas puede ser la curva C? De modo que la función 1 sobre z sea analítica dentro y sobre la curva. A la primera opción, si nosotros sabemos que tiene problemas de analiticidad en el 0, la función, y el 0 está dentro de la curva, vamos a tener que decir que esta no va a poder ser nuestra curva. La segunda, ¿qué les parece? Tampoco. Tampoco, bien. La tercera, Sí, profe. sí, bien, me parece que se entendió. Estamos buscando curvas para las cuales la función 1 sobre z sea analítica dentro y fuera. Entonces la cuarta también es una opción porque excluye el 0, la quinta también, la última no. Vamos al que sigue. La actividad 3, seguimos aplicando el teorema de Cauchy-Gaussat. En este caso el enunciado dice, aplicando el teorema, determine cuáles de las siguientes integrales son 0, siendo C cualquier contorno cerrado. Bueno, nosotros sabemos que si queremos que la integral sea igual a 0, revisamos el teorema de Cauchy-Gaussat. Las hipótesis son, si queremos que esta integral sea igual a 0, las hipótesis son que la función tiene que ser analítica dentro y fuera de C,
y que C tiene que ser un contorno cerrado simple. Pero no nos dicen dónde está esa curva C. Es más, nos dicen que esa curva C puede estar en cualquier lado del plano complejo. Con lo cual, nuestra función tiene que ser analítica en todo el plano complejo. Porque al no decirnos, no darnos ninguna pista de dónde puede estar C, nosotros tenemos que pensar que C puede estar en cualquier lado. Eso hace que le tengamos que pedir a nuestra función que sea analítica en todo el plano complejo, lo cual es equivalente a pedirle que sea una función entera. ¿Cuáles de las funciones que están acá formando parte del integrando son funciones enteras? El seno. Sí. Sí. El logaritmo de z, logaritmo principal. No. No, ¿qué le pasa al logaritmo principal? ¿Por qué no es analítica? ¿Por qué no es entera? Porque a lo mejor es analítica en alguna parte. El logaritmo de z tiene problemas de continuidad sobre el eje real negativo y en el cero. En el cero directamente no está definida. Y después tiene problemas de continuidad sobre el eje real negativo. Con lo cual, si no es continua, mucho menos va a ser analítica en todo el plano complejo, y esta opción va a quedar descartada porque no es una función entera. El que sigue es un polinomio en Z. ¿Es una función entera? Sí. Sí, son muy bien portados los polinomios. La función 1 sobre z menos i tiene problemas en un solo punto. Tiene problemas cuando z es igual a i. Pero como nosotros no sabemos dónde está la curva, esa no va a ser una función entera y la vamos a descartar. ¿Y la exponencial es una función entera? Sí. Sí. Bueno, vamos a la próxima actividad, que también nos preguntaba, nos daba unas 5 afirmaciones, las cuales teníamos que decir cuáles de ellas eran verdaderas. Vamos con la primera. Nos dice, suponga que la función es analítica en un dominio múltiplemente conexo en D. Entonces, si C es un contorno cerrado simple, la integral de línea sobre la curva C es igual a 0. Si nosotros lo comparamos con los enunciados que vimos recién del teorema de Cauchy-Goursat, lo único que cambia es que el dominio, en vez de ser simplemente conexo, como lo planteaba el enunciado, incorpora el múltiplemente conexo. Entonces, lo que deberíamos ver en esta propuesta es si Cauchy-Goursat sigue valiendo el teorema cuando el dominio deja de ser simplemente conexo y pasa a ser múltiplemente conexo. Este dominio que tenemos acá es doblemente conexo porque tiene un agujero. En general, cuando tiene dos fronteras, es doblemente conexo. Como que la cantidad de fronteras también nos da la multiplicidad de la conexidad. Entonces, lo que vamos a considerar es si es válido el teorema de Cauchy-Goursat en un dominio como este. Vamos a considerar la curva C y la pregunta es si esa integral a lo largo de C podemos decir que es igual a 0. Es decir, aunque el dominio no sea simplemente conexo, si vale Cauchy-Goursat. Esto es una pregunta.
lo que vamos a hacer, porque acá tenemos problemas con las hipótesis del problema. Las hipótesis del teorema nos dicen que la función tiene que ser analítica dentro y sobre la curva, y acá dentro de la curva no es analítica. Suponemos que acá puede haber singularidades de la función. Entonces vamos a modificar de alguna manera el problema, vamos a considerar una frontera más de la región, una curva más, de modo que entre las dos curvas la función sí es analítica. Entonces sí podemos aplicar el teorema de Cauchy-Gaussat entre las dos curvas, porque la función es analítica entre las dos curvas. Entonces la frontera de esa región estaría dada por una gran curva que la vamos a construir del siguiente modo. Vamos a transitar por la curva C hasta que llegamos al punto A, ingresamos a la curva C1, la recorremos y volvemos al punto A para seguir sobre la curva C. Esa gran curva la podemos expresar como una integral cerrada a lo largo de la curva C más la integral de línea sobre el trayecto AB más la integral sobre la curva, sobre el contorno cerrado C1, y le restamos el camino de vuelta, que es de ir desde B hasta A. Por propiedades de las integrales de línea, esta integral que tenemos acá es igual a menos esta integral, porque es la misma función que la integramos sobre la misma curva, pero recorrida en sentido contrario. Con lo cual decimos que la integral a lo largo de la curva C más la integral de contorno sobre C1 nos da igual a 0. A la pregunta de si el teorema de Cauchy-Gaussat se cumplía para dominios múltiplemente conexos, la respuesta es no, porque la integral a lo largo de la curva C nos estaría dando un valor distinto de 0. Entonces, estaríamos diciendo que la primera afirmación no era verdadera. Sobre la segunda afirmación nos dice, suponga que una función es analítica en un dominio simplemente conexo. Ahí volvimos a la hipótesis del teorema de Cauchy-Gaussat. C es cualquier contorno cerrado en D. Entonces, Cauchy-Gaussat nos dice que esa integral es igual a 0, pero acá agrega que no depende de cuál sea la trayectoria C, que esta integral da 0 para cualquier trayectoria C. Si nosotros continuamos con lo que estamos analizando, el resultado al que llegamos recién, de este lado nos queda que esto es menos la integral a lo largo de la curva C1. Por propiedades de las integrales de línea, esto lo podemos pensar como una integral positiva, pero recorrida la curva en sentido contrario, es decir, a lo largo de la curva menos C1. Estamos diciendo entonces que la integral a lo largo de la curva C, para este ejemplo que estamos viendo, es igual a la integral a lo largo de la curva menos C1. Pero lo que decía la consigna es que nuestro dominio era simplemente conexo y este no es simplemente conexo. Pero podemos hacer el mismo desarrollo para un dominio simplemente conexo. Todo lo que hemos aplicado sigue valiendo. Y la conclusión en este caso es diferente. Porque podemos decir que esta igualdad que se daba de recorrido de la integral a lo largo de la curva C o a lo largo de la curva C1, menos C1, podríamos haber pensado que fuera cualquier otra curva más que esté dentro de esta región y que ese resultado nos va a dar igual a 0. ¿Por qué? Porque en este caso sí se está cumpliendo las condiciones del teorema de Cauchy-Gaussat.
Entonces, para responder si este integral da 0 independientemente de cuál sea la trayectoria C, la respuesta es sí, que eso es verdadero. La tercera afirmación decía que f era una función analítica en un dominio simplemente conexo, y acá, en vez de hablar de un integral de contorno, donde el contorno es un contorno cerrado, nos está hablando de una trayectoria que va desde un Z1 a un Z2. Entonces nos dice que ese integral, a lo largo de cualquier contorno en D, nos dice que tienen todas el mismo valor. Otro modo de plantear lo mismo es decir que el resultado de este integral va a ser el mismo independientemente de cómo vayamos desde Z1 a Z2. Bueno, volvemos con nuestra curva C, pero en este caso hemos agregado Z1 y Z2. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Cauchy-Goursat a lo largo de toda la curva, pero toda la curva es la unión de la curva C1 y la curva C2. Por propiedades de las integrales de línea, podemos resolver este integral como la integral a lo largo de la curva C1, C2, y fíjense que ya le saqué lo de contorno cerrado, porque ya C1 y C2 son contornos abiertos. Si pasamos uno de los términos para el otro lado, nos queda que el valor del integral para ir desde Z1 a Z2 por la curva C1 es igual a menos la integral a lo largo de la curva C2, donde la curva C2 nos lleva desde Z2 a Z1. Por propiedades de las integrales de línea, podemos sacar este signo menos, pero a la curva la tenemos que recorrer en sentido contrario. Es decir, que ahora vamos desde Z1 hasta Z2. Y lo que podemos observar es que esas integrales valen lo mismo para cualquier Z2 que elijamos, perdón, para cualquier C2 que elijamos, o menos C2. Con lo cual, vamos a concluir diciendo que si la función es analítica en una determinada región donde está contenida la curva, la analiticidad de esta función y esas condiciones van a ser equivalentes a hablar de independencia del camino o independencia de la trayectoria. Con lo cual, a la pregunta de si este integral, si f es analítica en un dominio simplemente conexo, da siempre el mismo resultado independientemente de cómo vayamos de Z1 a Z2, la respuesta va a ser que sí, que es verdadero. La cuarta, la introducción es semejante al teorema, f es una función analítica en un dominio simplemente conexo. Entonces, esto es una afirmación, esta función tiene una primitiva en D. Primitiva es la antiderivada. La primitiva o la antiderivada, hagamos un repaso. Si la función es continua en un dominio D, esta f que está acá, y además a esta f la podemos pensar como la derivada de una función f grande, esta f grande es la antiderivada o la primitiva de la f. Y es también el resultado, conjuntamente con sumarle una constante, de la resolución de una integral indefinida. Bueno, lo que podemos concluir acá es que nuestra f, esta función que está acá,
nosotros podemos asegurar que su derivada es continua. ¿Por qué? Y porque acá tenemos la derivada es igual a la f y habíamos dicho que la f era continua en un dominio D. Si podemos asegurar que la derivada es continua, también podemos asegurar que la función f grande es analítica. Esto nos permite enunciar el teorema fundamental del cálculo de la variable compleja para integrales de línea, que es parecido al teorema fundamental del cálculo de una variable real de cálculo 1, que nos dice que si la f es analítica en un dominio simplemente conexo y que su derivada es igual al integrando de la función, voy a ocultar esto porque se ve. Y Z1 y Z2 están en D, entonces la integral definida la podemos resolver como la función f, esta que es analítica en D, valuada en Z1, menos la función f valuada en Z0. Esto ya lo usamos la clase pasada para resolver algunas integrales. No tuvimos todos estos cuidados, pero bueno, la trayectoria que usábamos para ir desde Z0 a Z1 era una trayectoria para la cual la función era analítica. Pero bueno, ahora que sabemos que esta regla vale bajo ciertas condiciones, deberíamos estar atentos a que las condiciones se cumplan. Entonces, volviendo a nuestra pregunta de si f es una función analítica, entonces la función tiene una primitiva en D, diríamos que esa es una afirmación verdadera. Y la última que nos queda es que si C es un contorno simple y cerrado en un dominio simplemente conexo D, y la integral a lo largo de este contorno nos da 0, entonces f es una función analítica en D. Es como que tiene todos los componentes del teorema de Cauchy-Goursat, la analiticidad de la función, el contorno simple, el dominio simplemente conexo, la integral igual a 0, pero está puesto en un orden diferente, lo cual vale la pena que lo analicemos. Lo que nos está diciendo es, si ocurren ciertas cosas, y además esta integral es igual a 0, entonces la función es analítica. El teorema de Cauchy-Goursat, no, ya me fui. Era, acá estoy. El teorema de Cauchy-Goursat da condiciones, lo plantea del siguiente modo. Si esta integral es 0, si la función es analítica dentro y sobre la curva, entonces la integral es 0. Esas son condiciones suficientes. Lo que está planteando este enunciado es que para que esta integral de 0 hace falta que la función sea analítica, y eso no es cierto. Puede ocurrir que esta integral de 0 aun cuando la función no es analítica. En el práctico, no sé si lo vamos a ver hoy con el Gabriel o en otro momento, hay algunos ejercicios que dan cuenta de funciones que no son analíticas, pero aún así la integral nos da 0. Entonces, una integral igual a 0 no significa que nuestra función sea analítica dentro y sobre este contorno 0. Bueno, y ahora sí vamos a la actividad 5 y ya se va terminando. La actividad dice, se sabe que la integral de la función 1 sobre z sobre un contorno gamma da como resultado este valor. No da 0, da un valor distinto de 0. Lo cual obviamente no se está cumpliendo el teorema de Cauchy-Goursat.
no se está cumpliendo el teorema porque no se están cumpliendo las hipótesis del teorema. ¿Cuáles son las hipótesis? Y que la función sea analítica dentro y sobre la curva gamma. Y la curva gamma es la circunferencia de radio 1, centrada en el origen. Y sabemos que esta función tiene un problema con la analiticidad cuando z es 0. Entonces, como no se cumplen las condiciones del teorema, no deberíamos estar esperando que el resultado sea 0. Esto lo resolvimos en el práctico, la clase pasada, y habíamos obtenido este valor. Era el mismo ejemplo. Una circunferencia de radio 1 y el valor de esta integral nos daba 2pi por i. Lo que nos dicen es, indique cuál o cuáles de las siguientes curvas permiten obtener un resultado equivalente. Entonces, lo que tenemos que analizar es, de las opciones que nos dan, cuáles de estas curvas nos van a permitir obtener como resultado del integral el mismo valor que obteníamos a lo largo de la curva gamma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que deberíamos buscar? Y que se cumplieran condiciones parecidas a las que se cumplían en el planteo de esta integral. Que existiera la no analiticidad de la función dentro y sobre la región. En este caso, la curva C incluye el 0, que es un punto de singular para esta función, con lo cual podríamos decir que el resultado de la integral cuando C es esta curva, la primera, nos estaría dando el mismo resultado. La segunda curva, que excluye el 0, nos estaría asegurando que se cumplen las condiciones del teorema de Cauchy-Gaussat, es decir, la función es analítica dentro y sobre la curva, por lo cual nos estaría dando como resultado 0, no nos daría 2pi. En este caso lo mismo, la función es analítica dentro y sobre la curva, y esta curva, en el último caso, incluye el 0, por lo tanto, el resultado sería el mismo que el anterior. Yo quería agregar algo. Ahí vuelvo. Ah, perdón. Ahí Me había estoy. olvidado que había otro más. Que aquí podríamos ver esto de los dominios múltiplemente conexos, que a lo mejor es un nombre que todavía no hemos usado demasiado. Diríamos que la función 1 sobre z es analítica en un dominio múltiplemente conexo, porque si quisiéramos describir a dónde es analítica, como vos decís, tiene como única singularidad el 0. Entonces uno diría, cualquier región que uno tome que excluye el entorno del punto z igual a 0, cualquier región de esa sería un dominio múltiplemente conexo donde la función 1 sobre z es analítica. ¿Bien? Todo ese conjunto sería un conjunto múltiplemente conexo. Entonces, la afirmación que está haciendo esta actividad número 5 es que cada vez que yo elija una curva que esté toda contenida en ese dominio múltiplemente conexo, entonces la integral me va a dar lo mismo. Por esto mismo que nos explicaba antes, Alba, de que uno puede deformar el contorno mientras sigue estando completamente en el dominio múltiplemente conexo y entonces la integral me va a dar el mismo valor. Hay independencia de la curva, ¿está bien? Y entonces en ese sentido, por supuesto, si uno mira la primera de las curvas y la última, serán curvas que se pueden incluir en ese dominio múltiplemente conexo que bien nos ha dibujado Alba en el pizarrón, ¿está bien? En cambio, las otras dos estarían parte adentro y parte afuera de ese dominio múltiplemente conexo que tenemos, ¿está bien? Digo esto para conectarlo con lo otro que había propuesto Alba más adelante. Nada más que esto. Bien. Bueno, y la última que nos queda es la actividad 6. Espérate a lo que hay alguien hace una sugerencia que no la entendí. Ah, bueno. ¿Vos la ves? No, porque tengo la pantalla. Claro, ahí la ven. Ahí, profe, Sí. el módulo z es igual a 1. ¿No te limitaría que sea una circunferencia?
Claro. Esta es la curva, claro. Claro, lo que está marcando el compañero es que el dato de ese valor del resultado 2pi está dado, es conocido solo para la circunferencia de radio 1, que es lo que decía Alba, que lo hicimos en la clase pasada. Esa integral vale 2pi, ¿está bien? Pero por este principio de la deformación de los contornos que nos hablaba Alba, cualquier curva que esté totalmente contenida en el dominio múltiplemente conexo me va a dar como resultado de la integral el mismo valor de 2pi, ¿está bien? De dominio múltiplemente conexo vendría a ser cuando hay más de una singularidad, claro. Cuando hay Ahí al lo menos voy a una dibujar, singularidad. y me sale. Para la Claro. primera, el dominio múltiplemente conexo, que sería doblemente conexo, sería este. Uy. Y la curva queda contenida. Claro. Ahí está. Entonces, da lo mismo la forma, que si es una circunferencia de radio 1 o si es una especie de elipse así rotada, como la que ha quedado en el inciso C. Las dos integrales me van a dar el mismo resultado, 2pi. Lo mismo para la última curva. Uno puede dibujar el dominio múltiplemente conexo y ver que ese triángulo, esa curva que recorre los lados del triángulo, queda toda contenida en ese dominio múltiplemente conexo. Así que también esa integral va a generar el mismo valor. En cambio, las otras dos no son curvas que pertenezcan o que puedan considerarse completamente dentro del dominio múltiplemente conexo. Por eso, los valores que van a dar no son equivalentes. Es más, Alba nos adelantó que ya podríamos decir por el teorema de Cauchy-Grosset que esas dos integrales van a cero. No sé si queda más claro lo que yo por lo menos expliqué. No, no había entendido mal el enunciado. Bueno, avanzamos con la última, que nos dice, se hace cualquier trayectoria que va desde el menos i al i en el eje imaginario. Nos dice que indiquemos cuál o cuáles de las siguientes integrales de línea no dependen del camino. Bueno, lo que veíamos recién es que analiticidad implicaba independencia del camino. Entonces, podríamos evaluar la analiticidad de estas funciones para poder estar respondiendo. El tema es que nosotros evaluamos la analiticidad de la primera y decimos que esta función es analítica en todos los puntos menos en i. Es decir, ahí tiene una singularidad. Entonces no podemos encontrar alguna curva C que no toque este punto, porque en realidad nuestra trayectoria va desde Z1 a Z2. Entonces, cualquier curva C que elijamos para el primer caso va a obligar que toque este punto donde la función no es analítica. Cuando evaluamos la segunda integral, la función módulo de z cuadrado ya habíamos visto que esta función módulo de, no es al cuadrado, es esta. Habíamos visto que esta función solamente era diferenciable en el origen, es decir, no es una función analítica, entonces no puedo encontrar ninguna curva que me lleve desde el menos i al i que transite por puntos donde esta función sea analítica. En este caso no podemos encontrar ninguna curva que vaya desde Z1 a Z2 donde esta función sea analítica. El caso que sigue, la función es analítica en todo el plano complejo, entonces cualquier curva que elijamos, no estoy poniendo las respuestas, cualquier
curva que elijamos para ir desde Z1 a Z2 nos va a permitir obtener el resultado, ya que esta función no tiene problemas en ningún punto del plano complejo. Entonces podemos decir que en este caso sí, el resultado es independiente del camino. Esta función, que ya la venimos trayendo muchas veces, tiene problemas de analiticidad en z igual 0. Pero uno puede decir, bueno, pero yo puedo elegir un camino para ir desde Z1 a Z2 que no pase por el 0. Entonces, en este caso, la función a lo largo de esta trayectoria es analítica y podría estar calculando esta integral como la antiderivada evaluada en Z2 menos la antiderivada en Z1 y obtener un resultado. Podría elegir otro camino por acá, donde la función también es analítica, y esos resultados serían iguales. El problema es que el enunciado me pide que C sea cualquier trayectoria, y cualquiera no puede ser, porque esta es una trayectoria más que pasa por el 0, donde la función no es analítica, entonces hace que la respuesta para este enunciado sea que es falso. Y la última función, que es la exponencial, que ya habíamos visto que es entera en todo el plano complejo, bueno, nos habilita un verdadero. Bueno, y esta era la última actividad planteada. Si les queda alguna duda, que les parezca, Ale o Gabriel, que quieran agregar algo. Para mí está bien, ¿eh? Bueno, entonces dejo de compartir. Bien. Así le hacemos lugar al Gabriel. Bueno, vamos a trabajar un ratito en el práctico, en algunos ejemplos que se han elegido para aplicar algunos de los conceptos del teórico que hoy se abordó. Vamos a resolver alguna situación y vamos a dejar planteadas algunas discusiones como para continuar en la próxima clase, donde daremos, entiendo yo, los últimos contenidos de integrales de variable compleja, ¿no? Ese es el tema. Vamos a hacer discusiones entonces sobre 3 ejercicios, el 6.6, el 6.8 y el 6.10. En el 6.6 vamos a, aparentemente por lo que dice la consigna, que ya vamos a leer juntos, vamos a echar mano a muchas de las cosas que se han discutido recientemente, como es el principio de la independencia de la trayectoria o independencia del camino. El ejercicio 6.6 dice, encuentre la integral a lo largo de la curva C sub i, en realidad hay dos incisos, una curva va a ser C1 y otra curva C2, de la función z conjugado al cuadrado, diferencial z, a lo largo de las siguientes curvas, entre dos puntos, el punto z0 que coincide con el origen y el punto z1, que es el 1, 1 en este caso, ¿sí? Eso es lo primero que nos solicita la consigna, que calculemos dos integrales, ¿sí? A lo largo de dos curvas. Noten que la curva C1, la que plantea el inciso A, está dada por un segmento de recta, ¿sí? La recta y igual a x, una recta a 45 grados respecto del eje x, uniendo el 0, 0, como decimos recién, y el 1, 1, supongamos que esas son las ubicaciones de esos puntos. Entonces la curva a lo largo de la cual hay que hacer el cálculo de la integral será esa que está marcada ahí, ¿no? Aprovechamos entonces para repasar la metodología que hoy se ha recordado como una posibilidad de transformar o de calcular una integral de variable compleja a partir de una integral o la suma de integrales en variables reales, ¿no? Echando mano a
lo que recordamos hace un instante y que desarrollamos la clase anterior, ¿no? Ahí hacemos un recordatorio del teórico. Vamos a usar una nomenclatura semejante a la de la teoría, pero con alguna pequeña diferencia como para no confundir cada vez que aparezca z con la variable, sino, como dice la expresión para calcular una integral de este tipo, donde aparecía z de t, en realidad estamos haciendo referencia a la curva, ¿no? A la curva z de t, a todos los puntos que de alguna manera, parametrizando en t, representan a la traza que hemos marcado en este caso como C1 en el primer inciso, ¿sí? Por lo tanto, donde diga z' de t, estaremos hablando de la derivada respecto de la variable t de esa expresión que parametriza a nuestra curva, ¿sí? El pequeño cambio de nomenclatura es, en lugar de llamarle z de t, como lo hacen muchos de los ejercicios de nuestra guía, vamos a llamar gamma de t, para que no se confunda con el nombre de la variable, insisto, solo por una cuestión nada más de aclarar, ¿no? Notarán ustedes que esta expresión que ha aparecido aquí es totalmente equivalente a la que plantea nuestro texto de cátedra, con la diferencia que en lugar de llamarle z de t a la parametrización de la curva, le llamamos gamma de t. Bien, vamos entonces a avanzar con el cálculo de esa integral, identificando cada uno de los elementos que protagonizan la integral que vamos a calcular. Por ejemplo, gamma prima de t. Deberíamos encontrar una expresión para todos los valores de z que están sobre la curva, en este caso la curva C1, todos los valores de z que podemos estar representando como x más y de forma genérica. Pero vamos a introducir la restricción que tiene esta curva en particular, y es que los valores de x y de y son lo mismo, ¿no? Estamos sobre esta curva, y igual a x es la que nos solicita la consigna. Una parametrización sencilla podría ser llamarle a xt, por lo tanto la expresión, ahora sí ya parametrizada, gamma de t, sería donde dice x, pongo t, porque así lo hemos decidido nosotros, esta es una decisión que nosotros tomamos, y donde dice y, también vamos a poner t, porque como y es igual a x, acá nos quedaría en realidad x más y por x, o usando la parametrización, t más y por t. De esa manera hemos encontrado en la variable real t una expresión para todos los puntos que pertenecen al plano complejo z, pero que sobre todo pertenecen a la curva C1, ¿sí? Eso es lo que hacíamos. Quedará entonces, para tener este elemento de la expresión para el cálculo de la integral, quedará solamente la operación de derivar parte real y parte imaginaria de esa expresión respecto de t, ¿no? Entonces la derivada de t respecto de t es 1, tanto para la parte real como para la parte imaginaria, entonces nos queda 1 más la unidad imaginaria como la expresión de gamma prima de t. Pasamos ahora a la función f, la función que queremos integrar, sino que en función solamente de los zetas que forman parte de la curva, ¿sí? Una composición de funciones, como decimos en la clase anterior. F de z, entonces, recordamos para nuestro ejercicio 6.6, es el conjugado de z elevado al cuadrado, será entonces el conjugado, ya no de todos los zetas, sino el conjugado de los gamma que pertenecen a la curva, donde dice gamma, entonces ponemos t más i por t, como está conjugado, cambiamos de signo a la parte imaginaria, y nos queda eso elevado al cuadrado. Trabajamos un poquito con el cuadrado de ese binomio, o elevamos al cuadrado ese número complejo en función de t en este caso. Recuerden que lo que buscamos es justamente esta composición entre la función f y la función gamma de t, que representaba todos los puntos de la curva. Lo que buscamos entonces es lo que acabamos de encontrar. Podemos trabajar un poquito, por supuesto, con esa expresión. Nos podremos dar cuenta que tanto t cuadrado como menos t cuadrado hacen que esa resta sea 0 para cualquier valor de t. Por lo tanto, la expresión queda imaginaria pura de este modo, así como está planteado. Lo único que quedaría es saber quiénes son a y b, y recordarán ustedes que a y b eran, antes que nada, valores de t. Digo, la variable de integración, la variable real de integración es t, y a y b son los puntos, los valores de t para el punto inicial y el punto final de la curva. Como para nuestro caso, t vale lo mismo que x, así lo hemos propuesto nosotros, el valor inicial de t
será el que corresponde al valor inicial z0, al valor de x para z0. O sea, el valor de a vale lo mismo que t sub 0, vale lo mismo que x sub 0, y acá particularmente es el valor 0. ¿Sí? El primero de los valores del par ordenado z sub 0. ¿Sí? Con el punto b hacemos el mismo recordatorio, es el punto de t, de la variable t, que se corresponde con el último punto de la curva. El último punto de la curva es el par ordenado 1, 1. Como x es igual a t, será el valor x sub 1. ¿Sí? B entonces será el último valor de t, coincide con el x sub 1, coincide con el 1. Este tres grupos de datos o de expresiones intermedias que hemos encontrado son los que necesitamos para utilizar la integral que nos permita calcular lo que pide la consigna. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos próximamente es reemplazar, en esta expresión que ha quedado acá toda sombreada, reemplazar cada una de las expresiones. F de gamma, gamma prima de t y los intervalos, los límites o los extremos de los intervalos de integración a y b. Es lo que hacemos a continuación, reemplazando entonces en nuestra expresión general, nos queda esa expresión. Recuerden que ahora estamos integrando respecto de la variable real t, aunque el integrando es un integrando complejo. Entonces podemos echar mano a una de las grandes conclusiones que veíamos en la clase anterior, y es poder integrar la parte real por un lado y la parte imaginaria por otro, de esta expresión que, dependiendo de t, variable real, no deja de ser un integrando complejo. Digo, tiene unidades imaginarias, ¿no? Para que veamos claramente de qué se trata cuando digo eso. Profe, sí. Ahí transformó de 0 a 1 el punto 0, 0, vale 0 en t sería. Claro, tal cual. Viste que la parametrización que usamos nosotros hace un ratito, a ver, la curva es y igual a x, es este segmento, ¿no? Que va desde z sub 0 hasta z sub 1. La parametrización que usamos nosotros para el gamma de t decía que le damos arbitrariamente, nosotros decimos x vale lo mismo que t. Como acá abajo donde dice a, tengo que poner el valor de t inicial, y como x vale lo mismo que t valdría lo mismo que esta x, la x de este punto, o sea, 0. ¿Cuánto valdría el punto b? Es el valor que tomaría t, el parámetro t, para el punto final de la curva. El punto final de la curva en este caso es el punto z1. ¿Cuánto vale t acá? Y bueno, nosotros mencionamos que t valía lo mismo que x, insisto, arbitrariamente. Esa es la parametrización que nosotros propusimos. Por lo tanto, en este punto z1, ¿cuánto vale x? Y vale 1, ¿sí? El par ordenado z1 era el 1, 1. Entonces, t también vale 1. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Lo que he hecho entre este segundo y tercer renglón de esta parte del desarrollo es simplemente trabajar un poquito con esta expresión para lograr identificar rápidamente parte real y parte imaginaria de esta expresión, y también identificar que son constantes y que son variables, o sea, qué elementos de esta expresión dependen de t y qué elementos no. Entonces, haciendo todas las propiedades, haciendo esta multiplicación y eventualmente después la propiedad distributiva, me queda que 2 menos 2i es una constante que aparece acá como factor de menos 2t cuadrado, en realidad de t cuadrado, porque este menos 2 también lo uní como constante. Insisto, esto es un trabajo que es bastante sencillo, pero para que sepan lo que he hecho es simplemente resolver este producto. Había un factor que era una constante, que es la constante 2 menos 2i, después de resolver eso. Lo saco entonces fuera de la integral, utilizando una de las propiedades de las integrales que se mantienen respecto de lo que veíamos en cálculo de variable real. Y me queda simplemente la primitiva entre 0 y 1 de t cuadrado. ¿Sí? En este caso quedó solamente una parte real para integrar. Ustedes saben que la primitiva de t cuadrado diferencial t es t al cubo sobre 3. Lo único que quedará entonces es aplicar Barrow. Noten ahora que estamos resolviendo una integral que podría haber tenido un integrando complejo. En este caso no hubo parte imaginaria, podría haber existido
y ya lo vamos a ver en el otro inciso, podría haber existido parte imaginaria, solamente existió parte real, por lo tanto, con una simple integral de variable real lo resolvemos, ¿no? T al cubo sobre 3, aplicamos regla de Barrow, eso nos da 1/3, por lo tanto, el resultado final de la integral del módulo, el cuadrado de z conjugado a lo largo de la curva C1 es 2/3 menos 2/3 de i. Nada nuevo hasta acá. Hemos hecho un cálculo como los que hemos planteado en la clase anterior, ¿sí? Sirve de repaso, no hemos hecho más que eso para un caso particular. Propone la consigna que hagamos el mismo procedimiento, no nos habla de procedimiento, pero nos dice que realicemos lo mismo, que calculemos otra integral donde los puntos inicial y final de la curva y la función son las mismas, pero la curva cambia, ¿no? Ya la curva es i igual a x cuadrado. Pasamos esa parte de la consigna, el inciso B. La curva ahora es C2. Vamos a llegar entonces desde el 0, 0 hasta el 1, 1, no a través de un segmento de recta, sino a través de un tramo de una parábola, la parábola i igual a x cuadrado. Recuerden que esta expresión i igual a x cuadrado nos da la relación que hay entre la parte real y la parte imaginaria de todos los puntos del plano Z que se corresponden con la curva C2, ¿no? Por eso sigue teniendo lo que nosotros ya conocemos de variable real, esta relación. En expresiones algebraicas tiene su correlato en una porción del plano. En este caso, una parte de una parábola, ¿sí? Bien. El planteo es el mismo. Notarán que a propósito he utilizado, no solo por una cuestión de tiempo para ahorrar, he duplicado las diapositivas, he ido cambiando solamente lo que hay que cambiar, ¿no? Identificamos los elementos de la expresión. Gamma ahora va a ser, de nuevo, va a estar formado por todos los XY que sean parte de la curva C2. Ahora, usamos la misma expresión simple que recién, esto es arbitrario, digo que X sea T, por lo tanto, donde dice X, en los puntos que corresponden a la curva, voy a poner T. Pero donde dice Y, ya no voy a poner T, porque en realidad, Y, ¿qué es? En la curva C2. Y Y es el cuadrado de los valores de X. Si X era igual a T, donde dice Y, voy a poner el equivalente a X cuadrado, que será T cuadrado, ¿sí? Esto ustedes ya lo saben hacer, lo vienen haciendo incluso de manera muchísimo más frecuente, o al menos mucho más cercana en el tiempo que nosotros los profes, porque lo han hecho seguramente muchas veces en el cálculo 2, ¿no? Queda entonces para encontrar este elemento de la expresión, calcular gamma prima respecto de t, o sea, la derivada de esta expresión respecto de t, derivo parte real, parte imaginaria, y ya tengo lo que necesito. Vamos ahora a la composición entre f, la función f y la curva, ¿sí? Buscamos, en lugar de f de z, buscamos f para todos los gamma que forman parte de la curva C2, donde dice gamma pongo t más i por t cuadrado. Acá particularmente ya lo he puesto en el próximo renglón conjugado, por eso aparece t menos i por t cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Eso es f de gamma. Esa es la expresión que voy a necesitar para hacer la integral, ¿no? También creo que he trabajado acá un poquito con la expresión, resolviendo el cuadrado de ese binomio. Y notarán que esa composición tiene parte real y parte imaginaria, como era de esperarse, pero no solamente eso, sino que ya veo que la parte imaginaria incluye la variable t, con lo cual probablemente el cálculo de la integral sea un poquito más complicado, pero no más que eso, ¿no? Trabajando un poquito entonces con esa expresión, agrupamos parte real por un lado, t cuadrado menos t a la cuarta es la parte real, y la parte imaginaria será menos 2t cuadrado. De nuevo, A y B son el punto inicial y el punto final de la curva, eso ya lo dijimos recién. Como X igual a T, de nuevo, A y B serán los mismos valores 0 y 1. No hay cambios acá porque elegí la misma parametrización para X, al menos, que sea igual al parámetro T, ¿no? Bien, de nuevo, nos quedamos con esos tres grupos de elementos que necesitamos, la expresión de gamma prima, la expresión de f de gamma y la expresión de los límites de integración. Reemplazamos, entonces, en la expresión y noten que lo único que he hecho es eso, es reemplazar.
podríamos entonces ahora hacer todos los distributivos que correspondan, hacer este producto e identificar parte real y parte imaginaria de todo ese integrando para poder aplicar entonces la integral de variable real t a cada una de las dos partes, a la parte real y a la parte imaginaria. A diferencia, eso se los dejo para que lo trabajen ustedes, a diferencia del ejemplo anterior, o sea, del inciso anterior, noten que dentro del integrando, que aquí está todo entre corchetes, hay una parte real que es t cuadrado más 3t a la cuarta, y hay una parte imaginaria que es menos 2t a la quinta, que depende de t. Por eso no lo puedo sacar fuera del integrando, ¿no? Transforma entonces esta integral en la suma de las dos integrales, o al menos como forma de cálculo, la integral de la parte real más i, o sea, la unidad imaginaria, por la integral de la parte imaginaria del integrando. Eso, después que hagamos todos esos pasos, que he obviado, para no hacer tan larga la exposición, nos da ese resultado. Y acá es donde aparece algo, al menos para observar, y es que la misma integral, la integral de la misma función con dos curvas que tienen el mismo punto inicial y final, nos dan resultados diferentes. Recordemos que a lo largo de la curva 1, ese había sido el resultado, que agrego en esta diapositiva, y el que acabamos de encontrar, más allá de que he obviado unos pasos, sería ese otro. La segunda parte de la consigna, de hecho, nos dice, bueno, luego analice por qué en este caso la integral no es independiente del camino. Yo nos doy algunas pistas, ¿no? ¿Quién podrá, activando su audio, comentarnos por qué estas dos integrales dieron resultado diferente? ¿Dónde tendré que observar para sacar esa conclusión? ¿Qué opinan? ¿Por qué? Si estoy calculando la integral de la misma función, si tengo el mismo punto inicial, el origen, y el mismo punto final, el 1, 1, ¿por qué obtuvimos valores distintos de la integral? Les aseguro que está bien resuelta cada una de las dos integrales. ¿Quién se anima? Vamos, ¿qué opinan? Porque la función no es analítica en el dominio que estás trabajando. Bien, seguramente la función no cumple con las condiciones que nos presentaba el principio de la independencia de la trayectoria, ¿sí? No será analítica la función, el conjugado de z al cuadrado, en la región que incluya estas dos curvas o que incluya estos dos puntos, ¿está bien? Por lo tanto, no puedo asegurar que voy a obtener el mismo resultado, ¿no? Eso habría que corroborarlo, pero básicamente acá la conclusión es que esas dos integrales son distintas y tiene que ver con lo que ustedes mencionaban. Ya que el principio de la independencia de la trayectoria decía que si f de z es una función analítica en todo punto de un dominio simplemente conexo D, y z1 y z2 son dos puntos de D, o sea, puntos de un dominio simplemente conexo donde la función sea analítica, si esos dos puntos lo son, entonces sí se presentaba que el resultado de la integral no dependía de la curva que unía esos dos puntos, ¿no? Que es lo que el compañero está planteando. Aparentemente, entonces, nuestro Z0 y Z1, para el ejercicio 6.6, así se llaman, no estarían formando parte de una región D donde la función sea analítica, ¿no? Voy a ir rápido con esto, pero entonces deberíamos ver qué pasa con la función, dónde era analítica. Si reemplazamos Z por lo que era, si identificamos la parte real y la parte imaginaria de ese Z, o sea, U y B, si planteamos las condiciones de Cauchy-Riemann, si entonces determinamos las derivadas parciales. Esto, insisto, no es para que lo vayamos observando como resolución, sino para recordar de dónde sacamos esas conclusiones. Si planteamos entonces, debido a que las derivadas parciales son funciones continuas para todo x, y, si planteamos las condiciones de Cauchy-Riemann sabiendo que ahora sí van a ser suficientes, porque hemos observado que son continuas las derivadas parciales para todo z, veamos dónde se cumplen las condiciones. La primera de las condiciones se cumpliría solamente si x igual a 0,
La segunda condición no depende de X, pero va a plantear un condicionamiento muy amplio que sirve en realidad o se cumple para todo Y. Se cumplen las dos simultáneamente solamente en la recta vertical X igual a Y. O sea, la función es derivable, X igual a 0, eso quise decir. La función solamente es derivable en todos los z que tengan esa forma. 0 más la unidad imaginaria por Y. Eso, en el plano complejo, es una recta vertical en X igual a 0. Por lo tanto, si es derivable ahí, no podré encontrar ningún punto de esta recta vertical donde la función sea derivable y también sea derivable en su entorno, ¿no? En todo su entorno. Por lo tanto, f de z no es analítica para todo z, que como bien decía el compañero, ese es el problema. Esa es la característica de esta función f de z. No es analítica en ningún punto del plano complejo, menos lo va a ser en una región que contenga z0 y z1. ¿Sí? Entonces, para contestar a la parte de la consigna que nos pedía que analizáramos por qué no se podía aplicar el principio de la independencia de los caminos, la respuesta del compañero ha sido impecable. Y acá la hemos corroborado, así, recordando un poquito este procedimiento, del cual ustedes ya son expertos porque han presentado ya hasta evaluaciones relacionadas con la derivabilidad y la analiticidad, en este caso, de funciones de variable compleja. ¿Se entiende hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta sobre esta primera actividad? Habiliten por favor el audio y la hacen en voz alta, o aquel que no tiene esa posibilidad, escribe en el chat. Bueno, Mati. Muy bien, profe, dice Mati. Muy bien, Mati. Así me gusta, Mati. Cualquier duda que tengan en el chat, decía, escríbanla por favor también, aquel que no tenga posibilidad de un audio. Si no, continuamos. Bueno. Nada, dicen por favor si hay algún comentario que llegue un poquito tarde. Por Pasamos mi parte a... no hay dudas, dice Agustín. Bueno, gracias Agustín. Pasamos al ejercicio 6.8, del cual ya sabemos el final de la película, porque fíjense lo que dice la consigna. Usando el teorema de Cauchy-Gorsat, mostrar que las integrales siguientes son nulas. O sea, que las integrales que aparentemente van a aparecer son igual a 0. Acá más que nunca les voy a pedir, no hay resolución de esto, hay simplemente una discusión que pretendo plantear con los audios de ustedes abiertos y con intervenciones de ustedes. Porque lo que tenemos que hacer en realidad es, a partir de las condiciones del teorema de Cauchy-Gorsat, que ya ampliamente se han presentado en esta clase, demostrar que esa integral que aparece ahí vale 0. Fíjense, es la integral de la exponencial del seno de z al cuadrado a lo largo de la curva gamma, que es una circunferencia centrada en el origen de radio 1. ¿Quién se anima a contar por qué, aparentemente por la aplicación del teorema de Cauchy-Gorsat, por qué podemos asegurar que esa integral va a ser 0? Porque todas las funciones que están ahí son todas analíticas. Todas las funciones que están ahí son analíticas. Bueno, pero ¿analíticas dónde? ¿Con quién hablo, perdón? Dígame su nombre. Andrés, ahí... Andrés, ¿analíticas dónde? En todo el plano sería... Ah, bueno, si son analíticas entonces en todo el plano complejo, ¿se acuerdan que tenían un nombre propio? ¿Eran funciones? Enteras. Enteras, impecable. A ver, el seno cuadrado es una función entera, pero el seno de z cuadrado, ¿es entero también? ¿Por qué podemos asegurar que el seno de z cuadrado es entero? Porque z al cuadrado también es entero. Y el seno de z cuadrado no es z cuadrado, es otra función. ¿Por qué el seno de z cuadrado es entero? Estoy planteando este juego de ida y vuelta, no se vayan a sentir mal porque voy a hacer preguntas sobre preguntas. Por favor, no sientan que estoy interpelándolos, solamente estamos haciendo este jueguito de ida y vuelta para ver cómo podemos, desde la teoría, fundamentar esto, que aparentemente es un ejercicio práctico, ¿no? ¿Por qué el seno de z cuadrado es entero? No solo Andrés que pueda responder, alguien que le haga... No, claro. ¿Alguien que le haga el aguante a Andrés? Claro.
Porque la función e a la u es derivable. Okay. Mati, ¿me estás haciendo lío, Mati? La pregunta fue, ¿por qué el seno de z cuadrado es entero? Ya vamos a llegar a la exponencial. Por ahí vamos de adentro hacia afuera, ¿viste? Dijo Andrés, z cuadrado es entero. En realidad Andrés dijo, la exponencial, el seno y z cuadrado son funciones enteras. Eso dijo Andrés. Primero. Después, yo empecé entonces a desmenuzar y dije, bueno, z cuadrado es entero. Bien, Andrés. El seno de z cuadrado, entonces, ¿también es entero? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Desde qué parte de la teoría puedo asegurar que es una función entera? Y Todavía Mati no le apliqué la exponencial, ¿no? ¿Se entiende cómo estoy pensando? Sí. Pero bien. porque la función seno siempre da coseno para cualquier valor del seno. ¿Y entonces? Es entera. Siempre va a ser entero seno. El seno sí, pero el seno de z cuadrado. El seno de z es entero. Está perfecto lo que estás diciendo. La derivada del seno de z es el coseno de z. Existe para todo z. Perfecto, es derivable en todo el plano. Pero el seno de z cuadrado. Y seguiría siendo el seno de u. Y u también es entero porque es un polinomio. Bueno, bárbaro. Entonces es una composición de funciones enteras. Lo voy a decir yo, ya te cansé. Composición de funciones enteras. Perfecto el razonamiento, Mati. Muy bien, Andrés, orientado. Estamos combinando funciones enteras, en este caso a partir de una composición de funciones. La composición de funciones enteras, es decir, la teoría, es otra función entera. ¿Sí? Yo digo que está bueno advertir que Gabriel me parece que hace hincapié en esto, que en el integrando no tenemos e a la z por seno de z por z cuadrado. Si fuera así, si el integrando fuera el producto de esas tres elementales, va al primer razonamiento que ustedes hacen. Porque si tengo todas, las funciones que tengo adentro son todas enteras. No, la que tenemos no es que está e a la z, hay otra en su lugar, hay e elevado a otra cosa, ¿está bien? Y entonces ahí sí la necesidad de plantear que es una compuesta de funciones enteras, como dice Gabriel. Correcto. Una composición que, como adelanta Mati, tiene como un eslabón más, porque encima es e elevado a la seno de z cuadrado. Es una doble composición, por decirlo así, de tres funciones enteras. ¿Sí? Ojo con eso, que podría ser tranquilamente un ejercicio de examen, por ejemplo, o una discusión en un final, en un examen final, y está bueno que con todo lo que vamos acumulando de conocimiento, sepamos hacia dónde orientar nuestra respuesta, ¿no? Porque esto de encontrar dónde una función tiene una singularidad, habrán visto ya que empieza a ser como moneda corriente para otras aplicaciones, entre otras para el cálculo de integrales. ¿Sí? El teorema de Cauchy-Gorsat, por supuesto, lo recuerdo acá por las dudas, pero decide que si C, un contorno cerrado simple, CF una función analítica sobre y en el interior de C, entonces esa integral vale 0. La f de z, de la cual habla la teoría, para nuestro ejemplo, es esta, exponencial, del seno de z cuadrado, una función entera a partir de la teoría a la cual apelamos para recordar cuándo era entera una composición de funciones. Bien. Por lo tanto, eso vale 0 a partir de eso. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué tendremos que hacer para demostrar que esa función, que la integral que está planteando el inciso B vale 0? ¿Qué opinan? ¿Alguien me cuente qué procedimiento haríamos para asegurar, por el teorema de Cauchy-Gorsat, que esa integral vale 0? No tienen que ser ni Andrés ni Matías. Ni Alejandra. Ah. No, sí, usted sí, profe. Otro Matías, profe. Otro Matías. Mati, ¿qué harías como procedimiento? Contame. Y yo pensaría como el logaritmo va a tener problemas cuando 1 menos z sea igual a 0, entonces diría 1 menos z tiene que ser mayor a 0. Bueno, hay que ver qué definís, Mati, como problema. Claro, o sea, tendría singularidades ahí. Bien, claro. Tenemos que estar buscando donde el logaritmo no tiene singularidades, o dicho de otra manera, donde el logaritmo, en este caso, no es de la variable z, sino de 1 menos z, donde el logaritmo es analítico. ¿Sí? Claro. ¿Por qué?
Porque si este cuadrado, que tiene estos 4 vértices, que los podremos graficar, ¿no? Pero es un cuadradito que deja adentro al origen, por ejemplo. A ver, ¿digo bien? Sí, 1/2. Bien. Ahí lo graficó Alba en el pizarrón, ¿eh? Ah, bueno, gracias Alba por estar haciendo eso. Miren, por favor, yo no lo voy a ver porque estoy compartiendo para el video, pero si miran el pizarrón de Alba en este momento, deberíamos estar viendo dónde la función logaritmo de 1 menos z es analítica. Si el cuadrado que está dibujado en el pizarrón, que ahora está compartiendo la profe Alba, no incluye las singularidades, como decía Mati, del logaritmo de 1 menos z, o dicho de otra manera, si ese cuadrado está inmerso en una región donde el logaritmo es analítico, el logaritmo de 1 menos z, podremos asegurar que vale 0. Entonces hay que hacer esos pasos, ¿no? Ver dónde, en qué región del plano z, el logaritmo de 1 menos z es analítico, o esa función es analítica. No es el objetivo de esta charla, sino... por lo menos por ahora, queda pendiente eso para que ustedes lo resuelvan o escriban las conclusiones que vamos sacando, pero sí para que planteemos estas discusiones. ¿Hasta acá se va entendiendo? Mati, que habías hecho tu intervención. Bueno, habría que trabajarlo, habría que trabajar con las condiciones o lo que ya sabemos de analiticidad de la función logaritmo de z, hacer un corrimiento, 1 menos z, una traslación y un corrimiento, pero sí, se podría estar trabajando y seguramente va a ser una semirrecta, la misma semirrecta para la cual el logaritmo de z no era analítico, que Alba mencionaba hace un ratito y era fruto de la no continuidad de la función, se trasladará en algunas unidades, ¿no? Pasamos La al única sí, salvedad que le haría el comentario que hace Matías es que está pensando en este problema de cuando el argumento se va a hacer 0, pero que hay que recordar que en el campo de los números complejos no hay desigualdades con los números complejos, ¿está bien? Y ahí como una propuesta, Matías, decía z menor que 1, ¿está bien? Y esa es una desigualdad entre números complejos que no existe, ¿está bien? No es posible manejarse. Así que hay algo de eso, de lo que estás pensando, pero va a haber que sistematizar el análisis del conjunto donde la función no es analítica para que quede afuera, como dice Gabriel, de esa curva que es el cuadrado, ¿está bien? Bien. Noten que el procedimiento, más allá que el tema ahora es Cauchy-Born, el procedimiento para recordar o determinar si una función es analítica es el que ya conocemos, ¿no? Ver dónde es derivable. O sea, todo lo mismo que hicimos en el ejercicio 6.6 lo podemos hacer para cada una de las funciones del ejercicio 6.8, a no ser que esas funciones ya tengan una forma particular, como en el caso de las funciones del inciso A, que nos permitan sacar conclusiones sin necesidad de plantear la condición de Cauchy-Riemann, la continuidad de las derivadas parciales, la región donde es derivable y entonces la región donde es analítica, ¿no? Pero si no, echamos mano a lo que ya conocemos, ¿sí? Insisto, no es objetivo de esta parte de la presentación al menos, sí lo tendrán o lo harán ustedes para resolver la consigna completa. Planteo la discusión para el inciso C. Fíjense, el integrando en este caso es e a la z sobre z cuadrado más 6, y la curva, de nuevo, una circunferencia centrada en el origen con radio 2. ¿Cómo podemos asegurar, qué tendremos que hacer para asegurar que esta integral vale 0? Ya el integrando, permítanme decir, me adelanto, no es una función entera, ¿no? ¿O sí? Ninguno de los dos Matis, ni Andrés, ni la profe Alex pueden hablar. ¿Es una función entera el integrando? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No, no lo es porque el denominador se puede hacer 0 y z cuadrado Claro. es menos 6. Bien, Maxi y Luciano ahí nos dicen que no lo es, porque si bien, esto no lo dice Luciano, lo agrego yo, permiso Luciano, si bien es un cociente de funciones enteras, porque como ya dijeron ustedes hace un ratito, creo que Andrés decía la exponencial es entera, Mati aseguraba hace un rato que eso era así, Mati también creo que dijo en algún momento un polinomio es una función entera, bueno, es verdad, es un cociente de dos funciones enteras.
Luciano dice, ojo, que el denominador se puede hacer 0, entonces por más que sea cociente de funciones enteras, el integrando no estaría definido en las raíces del denominador. ¿Cuáles son, chicos? El único que puede repetir es Luciano. ¿Cuáles son las raíces del denominador? Z² más 6 igual a 0. ¿Cómo despejo Z de ahí? Podría usar la resolvente, pero podría despejar directamente. ¿Alguien que se anima? ¿Las dos raíces? Más menos 3i. Más menos 3i. Más menos raíz de 6i. ¿Puede ser? Raíz de 6. Bueno, no es raíz de 6 real, Francisco. Alcanzo a leer el chiquito acá porque estoy viendo en el celu, pero no es raíz de 6 real, sino es raíz de 6 por i y menos raíz de 6 por i. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esas dos singularidades están sobre el eje imaginario y están a una distancia del origen mayor a 2. ¿Sí? Porque raíz de 6, como valor absoluto, es más grande que 2, ¿no? Por lo tanto, las dos singularidades, que bien Luciano decía, ojo, que esta tiene dos singularidades, antes que nada son singularidades aisladas y quedarían fuera de la curva gamma. ¿Lo ven a eso? Lo van a ver con detalle cuando lo resuelvan. Pero dentro de la curva gamma no están las dos singularidades que surgen, de igualar a 0 el denominador. ¿Se entendió? Díganme un sí, por favor, así continúo. Bueno, Francisco, gracias. Gracias, Agustín. Muy bien, Luca, gracias. Gracias por la atención. En el inciso D no vamos a detenernos, pero notarán que es bastante parecido al análisis del inciso C, ya que también hay un cociente de funciones enteras, un polinomio cúbico, en este caso, 3 raíces. La curva está formada por 3 segmentos, o sea, la curva en realidad es un triángulo. Medio raro decir que una curva es un triángulo, pero bueno, esto en matemática vale. Nos dan los vértices, habrá que ver si las 3 raíces de este denominador quedan afuera de este triángulo. Si realmente quedan afuera y lo puedo corroborar, entonces podré asegurar lo que me pide que confirme o asegure la consigna, que es que esa integral vale 0. ¿Sí? Nada nuevo en este inciso, bastante parecido al inciso C. Bien. ¿Algún comentario? Insisto, esto es para continuar, ¿eh? Todo esto que hemos discutido, más o menos se escribe en 14, 15 carillas, que son las que tendrían que escribir ustedes para resolver el ejercicio 6-8. ¿Alguna pregunta antes de pasar al último? Quedan 5 minutitos más, les pido un poquito de paciencia y ya cerraremos la clase de hoy. Pregunta, comentario. Paso entonces al ejercicio 6-10. El ejercicio 6-10 no lo vamos a resolver porque no tenemos todavía las herramientas. Mirá el enganche que estamos haciendo para la clase del lunes, ¿no? Maravilloso. Ya si no viene el lunes es porque no tienen ningún interés en la vida, casi. El ejercicio 6-10, fíjense que dice, ya sin mostrar o insinuar métodos, dice, evalúe la siguiente integral para las distintas curvas propuestas. He tomado como ejemplo simplemente el inciso B porque tenía tres curvas diferentes que están ubicadas estratégicamente para mostrar 3 situaciones diferentes. De nuevo, el planteo de siempre. Si quisiéramos usar una herramienta muy rápida para determinar si por lo menos vale 0 esa integral, es, como decíamos recién, ver si este integrando es una función analítica dentro y sobre la curva gamma, ¿no? ¿Dónde va a tener problemas de analiticidad esta función? De nuevo, cociente de una exponencial desplazada, por decirlo así, por lo tanto una función entera, dividido un polinomio en z, también entonces una función entera, pero que puede hacerse 0 en 2 valores, ¿sí? Para adelantar un poquito sobre eso,
insisto, estaría resolviendo, estaría siendo necesario resolver z cuadrado menos 5i por z menos 6 igual a 0. Las dos raíces del denominador, corrobórenlo después, por favor, son 2i y 3i. ¿Sí? Si estamos hablando del inciso, bueno, ahí están ubicadas esas dos singularidades, que son singularidades aisladas. ¿De acuerdo? De acuerdo al inciso 1, ¿qué tipo de curva tenemos? Una circunferencia centrada en el origen de radio 1. Esa sería la curva C con su índice I o 1. Ya estamos en condiciones de resolver eso. ¿Cuánto vale? Alguien que diga rápido cuánto vale esa integral. Y tenemos resuelto un inciso del 610b. Ojo que la segunda pregunta va a ser ¿por qué? ¿No? ¿Cuánto vale esa integral? 0. Andrés dijo 0. ¿Por qué, Andrés? Por el teorema ese de Cauchy forzada, algo así. Ah, bueno, te deprimiste, Andrés. Te bajaste mal. Sí, claro, es por eso, Andrés. Es por el teorema de Cauchy-Forsat. Dado que nuestra función es analítica en el interior de la curva C sub i y sobre la curva C sub i. ¿Sí? Por eso podemos asegurar, como bien dice Andrés, por el teorema de Cauchy-Forsat, que esa integral vale 0. Dado que las únicas dos singularidades, o dicho de otra manera, los únicos dos puntos donde nuestra función integrando no es analítica son los que están marcados acá en naranja, el 2i y el 3i. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa para la... Listo, el inciso B1 lo podemos resolver, ¿no? ¿Qué pasa para la segunda región? Fíjense, la segunda región está delimitada por la curva gamma, dice el inciso 2, tal que el módulo de z es igual a 5 medios, o sea, una circunferencia centrada en el origen de radio 2,5. ¿Podemos asegurar que vale 0? Sí, no, ¿por qué? No vale que conteste Andrés, así que vamos. ¿Quién más? ¿Vale 0 esa integral? Sí, no, ¿por qué? Chicos, se está enfriando el café con leche, las facturas se están dorando de más en el horno. Vamos. No, no podemos asegurar que valga 0. Por lo mismo. ¿Por qué no podemos asegurarlo, Luciano? Y porque ya no es analítica en todo el dominio. Perfecto. La curva C2 no está incluido en un dominio donde la función sea analítica completa en todos los puntos, ¿no? Porque en el 2i la función tiene una singularidad. Está muy bien dicho, no puedo asegurar que vale 0, dice Luciano. Quizás por esas casualidades de la vida, cuando apliquemos alguna estrategia para calcular esta integral, puede ser que dé 0. Lo que no puedo hacer es asegurarlo por el teorema de Cauchy-Forsat. Esa es la diferencia entre la respuesta de Luciano y la que escribías vos, Maxi, creo que lo vi rápido por ahí, donde no puedo asegurar que no vale 0. Lo que puedo decir es, no vale 0, al menos no lo puedo asegurar por el teorema de Cauchy-Forsat. Tengo que usar otra herramienta. Quizás pueda dar 0 o no, puede dar cualquier otro número. ¿De acuerdo? Esto es lo que planteaba Alba hace un ratito como condición necesaria o suficiente, ¿no? Bien. ¿Qué herramienta tenemos hasta hoy? Y bueno, esta curva C2 en realidad la puedo pensar como la suma de dos curvas y completar la cerradez, no existe esta palabra, ¿no? Completar lo cerrado de esta curva a partir de dos curvas que sumadas den la curva C sub 2. Acá está el enganche con la clase que viene. La clase que viene vamos a ver una estrategia que nos permita, para algún tipo de funciones, dadas algunas condiciones, calcular integrales que incluyan dentro de la curva alguna singularidad. ¿Sí? Eso lo vamos a resolver con una integral. Así como hay resultado rápido para las integrales a lo largo de una curva cerrada que pertenezcan a un dominio de la función C analítica, podemos hacerlo igual a 0. Cuando esa curva encierre una singularidad aislada, va a haber una forma bastante rápida, no directa, pero bastante rápida, de calcular esa integral. ¿Sí? Esa se va a llamar la fórmula de la integral de Cauchy, por supuesto, ¿cómo se va a llamar? Lo último, y con esto cerramos, fíjense la tercera curva.
La tercera curva es la curva gamma, acá le llamé C sub 3 a esa curva, es una circunferencia también centrada en este caso en 2i, o sea, 0 parte real, 2 parte imaginaria, en este punto que está marcado acá, de radio 2. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la curva anterior? Que esta curva, la C3, incluye dos singularidades, no solamente una. ¿Sí? Por lo tanto, acá, con las herramientas que tenemos, se complicaría un poquito, pero vamos a echar mano en la clase anterior a una de las aplicaciones del teorema de Cauchy-Ghossack que veíamos recién, que es lo asociado relacionado con dominios múltiplemente conexos, ¿no? Donde una integral, como dice la ecuación 7 de la teoría, donde una integral de f de z diferencial z a lo largo de una curva C, que incluye a singularidades aisladas como z1 y z2, la vamos a poder expresar como una suma, fíjense de cuántas integrales, n integrales, donde n es la cantidad de singularidades o de curvas que rodeen a esas singularidades. Esto es maravilloso, porque hasta acá sabemos resolver rápidamente integrales que dan 0 cuando se da una característica particular. Resolver integrales que incluyan en las curvas, pensando en la composición de curvas a partir de otras que incluyan alguna singularidad con un procedimiento medio engorroso, pero posible. Y estamos prometiendo un proceso sencillo, rápido, para calcular algunas de este tipo de integrales, cuando haya no solamente una singularidad en el interior de la curva, sino más de una. Echando mano a la teoría que vimos hoy. Esto es, para no perdérselo, como el partido de esta noche. Con lo que vamos a ver en la clase que viene, vamos a poder resolver no solamente todos los incisos del ejercicio 10 que quedaron pendientes acá, sino todos los ejercicios correspondientes a esta unidad. Así que bueno, los llamamos especialmente a que lean lo que queda del capítulo, ya les vamos a indicar cuáles son los videos y ahora dejamos abierto un ratito, un poco de tiempo para que hagan las últimas consultas. Muchas gracias por la atención.